Muy buenas noches. Tema del día, el tema del referendo. Se murió se aplazó este año. No habrá referendo en la plenaria de la Cámara. Ya fue aprobado tal cual se presentó, es decir, reelección sí, pero en el 2014 en la Comisión Primera de la Cámara. El doctor Germán Barros, el presidente de la Cámara, es miembro de Cambio Radical. Este año definitivamente no referendo. Yo tuve una reunión, Yamid, con el ministro de Gobierno, que es el vocero de la política, y él manifestó que no tenía ningún interés en el referendo, que había una serie de proyectos de ley que eran mucho más importantes. Hicimos la lista y así nos comprometimos a trabajar en lo que queda de esta legislatura. Faltan 3 sesiones. Faltan 3 sesiones, exactamente. Y no se va a tratar en el orden del día, no se va a incluir el referendo. Lo vamos a incluir, lo vamos a anunciar, pero la idea mía es poder solventar primero los otros proyectos y dejar el referendo para marzo del año entrante. Pero ¿lo va a incluir en el orden del día? Lo voy a incluir en el orden del día. ¿Y no es posible que alguien diga altere ese orden del día y proceda hacia...? Es posible, pero el gobierno tiene muy claro que cualquier maniobra de ese estilo que haga la coalición podría entorpecer la aprobación de los demás proyectos. Y nos quedaríamos en estas 3 sesiones discutiendo un proyecto que tiene muchas dificultades y que gastó en la Comisión Primera de Cámara casi 2 meses en su discusión, de tal manera que yo no vería que el gobierno promoviera esa actitud, y creo que la misma bancada de gobierno lo tiene claro también. Es decir, referendo solo será estudiado a partir de marzo del año entrante. Sí, además por una razón que yo considero importante. Nos falta una certificación, que es un requisito legal que expide el Registrador Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral sobre la conformidad de las cuentas que se presentaron por parte de quienes promovieron el referendo. Ese es un requisito previo, en mi opinión. Ahora, si la plenaria decide otra cosa o en marzo no se ha presentado, igual lo tendremos que estudiar. Pero a ver, hay 2 cosas, doctor Barrón. Primero, hay una inhabilidad de 1 año, ¿o no? Una inhabilidad. Para quien aspira a la presidencia o a un cargo público de 1 año. El presidente no está inhabilitado por ser presidente de la República para aspirar, sino 1 año antes, para decir que, ¿o no? ¿Cómo es? No, que yo sepa no, porque además este es un tema en donde el referendo y sus alcances los va a determinar la Corte Constitucional, no nosotros. Nosotros respetamos el texto y la Corte le da a los alcaldes que considere conveniente. Pero hasta este momento el referendo es para hacer posible la reelección del presidente solo en el 2014. Estamos de acuerdo, porque el referendo habla de quien haya ejercido, y el ejercido quiere decir quien haya completado sus 2 periodos. Si ahorita saliera aprobado el referendo, el presidente llevaría 1 periodo y medio, con lo cual no cumpliría la condición. Claro, ¿y cuál es la teoría suya sobre el informe que debe presentar el Consejo Electoral y la Registraduría? Hay una serie de observaciones que establece la ley, o mejor, requisitos que establece la ley, que se dividen en 2. El primero, la conformidad de las firmas. El segundo, la conformidad de los gastos presentados en las condiciones que establece la ley. Sobre esos 2 aspectos solo se ha pronunciado el registrador con respecto a las firmas. El tema de los gastos no ha sido posible certificarlo. Y en su opinión, el referendo no puede estudiarse hasta cuando no haya ese informe. Sí, yo pensaría que es un requisito de forma, y adicionalmente a ese requisito de forma hay una circunstancia de orden político, la manifestación del ministro de no tener interés en el referendo y de darle prelación a otros proyectos. El espíritu de la gente que firmó no era que el presidente pudiera ser elegido ahora mismo. Yo creo que sí, pero ese alcance no se lo podemos dar nosotros. Nosotros debemos respetar lo que dijo la gente y dejar que la Corte Constitucional sea la que determine sus alcances. Pero no hay tiempo. Sí, habría tiempo. Yo creo que hay tiempo suficiente, porque en marzo nosotros podemos en las primeras sesiones solventarlo, además porque ya la coalición de gobierno está diciendo que va a votar al 2014, con lo que la discusión no tendría ningún sentido y podría ser abocada en un término relativamente corto. Pero mejor dicho, en este momento el referendo para el 2010 está muerto. Sí, en este momento está muerto. Yo creo que el único partido que está tratando de defender el 2010 es la U. El Partido Conservador ha manifestado por medio de varios de sus miembros que tiene la intención de votarlo tal como viene, es decir, al 2014. Lo propio han dicho otros partidos que son de la coalición de gobierno. ¿Cómo se distribuyen las fuerzas políticas hoy en la Cámara, después de comerciales? Veamos cómo es la distribución política de la Cámara hoy. El partido mayoritario es... El Partido Liberal. Partido Liberal, que tiene... 36 miembros. 36. Después...
Sigue el partido de la U, que tiene 32 miembros. 36 que están en contra, ¿no es cierto? Sí. La U tiene 32 miembros. Están a favor. Sí. Todos. Todos están a favor, votarían en el 2010. Todos. Bueno, hay unas excepciones, pero pues bueno, se verán en su momento. Digamos 36 que no le jalan del Partido Liberal. Partido Conservador tampoco. 28 que no le jalan, sino al 2014. Cambio. 20 que votamos por 2014. Es decir, ahí hay mayoría para 2014. De acuerdo. Es decir, una coalición de Partido Liberal, Polo, Conservadores y Cambio eliminan cualquier opción. Además de los partidos minoritarios que pertenecen a la coalición de gobierno, que también están de acuerdo en votar el 2014 y que sea la Corte la que determine los alcances. ¿El Senado de la República puede corregir la decisión de la Cámara? Yo pienso que no, porque la Ley Quinta establece de manera clara que si quisieran variar lo que ya se negó en la primera comisión, en la Comisión Primera de Cámara, debería devolverse a la comisión. ¿Cuándo operan las comisiones de conciliación? Al final del proceso, o sea, después de que se ha pasado Comisión Primera de Cámara, Plenaria de Cámara, Comisión Primera de Senado, Plenaria de Senado, y se nombran por parte de las presidencias conciliadores de Cámara y de Senado para revisar el tema. Por eso le pregunto, si el Senado aprueba una modificación al texto del referendo, diciendo que la elección es posible, es viable o legítima a partir del 2010 y no del 14, podría serlo. Podría serlo, pero no lo veo probable porque estas decisiones se han tomado como partido, pero y yo pienso que incluyen Senado y Cámara. Es decir, no es que... No es que la Cámara haya actuado de manera autónoma, sino que yo siento que, por ejemplo, en el caso del Partido Liberal, esa fue la decisión que se acogió. Es decir, ¿usted cree que ya la eventual presidencia del presidente Uribe para el 2010 es inexistente, no es posible? Depende de la interpretación de la Corte, que es quien determina los alcances. Si el referendo, cuando dice 2 periodos cumplidos, es que es claro. Sí, pero también hay que tener en cuenta lo que usted mismo mencionaba, que la intención de la gente era votarle al 2010. Nosotros no podemos modificar ese espíritu, lo determina la Corte Constitucional. Pero supongamos que el referendo se aprueba en el Congreso a agosto. Mayo. No. Bueno, mayo, junio. Mayo, junio, julio. Sí, podría ser. ¿Y cuánto demora la Corte después? 3 meses. Se demora 3 meses. Las elecciones son en mayo del siguiente año. Tienen tiempo suficiente. 5 meses para una campaña. Sí, una campaña es más que suficiente, 5 meses, 6 meses le quedan. Pero el asunto es esto, doctor. La gente que aspira a la candidatura presidencial, como Juan Manuel Santos, que está en el gobierno, sí. ¿Cómo hacen para lanzar su candidatura si no saben si Uribe sí o Uribe no? Ese es el problema de fondo que ha tenido la coalición de gobierno y que todos hemos reclamado frente al ministro de la política, que es el ministro del Interior. Díganos qué quieren hacer y nosotros revisamos nuestras posiciones porque pertenecemos a una coalición de gobierno, acompañamos al gobierno del presidente Uribe y queremos seguirlo haciendo. Es decir, la inhabilidad sí requería para hombres como Juan Manuel y mujeres como Noemí. De acuerdo. A marzo. De acuerdo. ¿Tendrían que retirarse? Sí, señor. Si aspiran. Claro, porque esa ley está vigente, no está modificada, y esa es una condición que está establecida en la ley. Pero hay un estatuto especial, una ley que le dio al presidente ciertas limitaciones. ¿Eso está vigente? Esa está vigente, pero obviamente tendría que revisarse en qué condiciones el presidente para un segundo periodo podría hacer su campaña. Ahora, la pregunta del millón es esa. ¿Y el presidente sí está interesado? Lo que ha dicho su ministro es que no. Que no. Y así me lo ha dicho de manera clara. De hecho, cuando se presentó el referendo en la Comisión Primera de la Cámara, no asistió ni el ministro ni un viceministro, nadie del ministerio y nadie del gobierno se hizo presente. Y además, estoy autorizado para decirlo, de manera clara y expresa ha dicho el ministro, nosotros respetamos la voluntad popular, pero no tenemos interés en el referendo. Y si el presidente no está interesado, ¿por qué no lo dice? Eso habría que preguntárselo a él. El doctor Germán Vargas está trabajando en su campaña. Claro, él tiene una vocación de poder y un movimiento que lo acompaña en esa aspiración. Cuando el referendo sea sometido a votación el año entrante, ¿usted lo votará a favor o en contra? Depende de lo que diga el presidente. Yo no le veo sentido a un referente si el presidente sigue en una ambigüedad en donde no nos deja claro cuál es su posición. No, pero perdón. El referendo dice que es 2014. Sí. Si el presidente dice no, yo en el 2010... Si usted me lo pregunta personalmente, yo lo votaría que no. Que no. Que no. Si la decisión de la bancada es que otra... Que no 2010. Que no 2010. Si la decisión de la bancada es otra, me atengo a esa decisión de la bancada. Pero hasta ahora... Hasta ahora no. Mi posición personal no lo votaría a favor. Pero además de posición personal, Vargas ya ha dicho que 2010 no.
Sí, de acuerdo, porque esa es la posición del partido. ¿Y Partido Liberal, Polo, Cambio, dan mayoría? Partido Liberal, Polo, Cambio no dan mayoría. ¿Necesitarían algún otro sector político? Sí, pero como le decía Yamid, ya se pronunció, por ejemplo, el Partido Conservador en el sentido de respetar el 2014. Habría que esperar qué pasa en la eventualidad que usted plantea, qué pasaría en el referéndum. Ahora, ¿cuándo arranca la carrera o ya arrancó por la presidencia? En mi opinión ya arrancó. ¿Quiénes son? Son Germán Vargas, de Cambio Radical, el ministro de Defensa, que deberá renunciar antes de marzo del año entrante, el ministro de Hacienda del partido de la U, que también debería renunciar antes de marzo del año entrante, la doctora Noemí, el doctor Holguín, eventualmente otra persona del Partido Conservador. ¿Ellos ya están totalmente convencidos de que el presidente no va en el 2010? Yo no estaría tan seguro de eso, pero sí los veo ya haciendo reuniones, convocando gente, armando cuadros y obviamente arrancando una campaña que para la presidencia implica un tiempo bastante amplio antes de esa elección. Y por eso creería que antes de marzo vamos a ver cómo esas personas toman definiciones para poder participar en el proceso electoral. ¿Y a usted por qué no le gusta Uribe para un nuevo periodo? Porque creo que el presidente no está interesado. Lo primero. Lo segundo, porque creo que en mi partido hay una persona que tiene esa vocación, que es Germán Vargas, que tiene la experiencia, que tiene la trayectoria, y obviamente como miembro de Cambio Radical yo promuevo y acompaño esa aspiración. En su opinión, ¿qué tanto daño le ha hecho a una eventual candidatura al presidente Uribe el debate sobre DMGs y pirámides y esto? Muchísimo. ¿Por qué cree usted? Porque si usted revisa la parte sur del país, la gente siente que el gobierno intervino un negocio que hasta ahora era lícito, que todo el mundo entendía que estaba legalizado y de un momento a otro lo interviene el gobierno. Lo interviene con razón, en mi opinión, pero la gente del común no lo ha entendido así y le cobran esa actitud al presidente y al gobierno. Ahora, al presidente Uribe siempre le han dicho que parece hecho de teflón, es decir, que las cosas no lo tocan. Que hay un escándalo del DAS y no lo tocan, y un escándalo de desaparecidos y no lo tocan, y que no lo tocan. ¿Por qué sí lo tocó el escándalo de DMG? Porque es un tema fundamental para la gente, su sustento, es un tema de orden económico. La mayoría de testimonios lo que nos dejan ver es que las personas quedaron sin posibilidad, no de trabajar, sino incluso de poder alimentarse. Muchas personas vendieron sus vehículos, un taxi, una volqueta, su casa, los enseres, se empeñaron en créditos y quedaron ahora sin la plata que tenían al principio y fuera de eso con unas deudas. Esa circunstancia es una circunstancia angustiante y trágica para cualquier persona. Me parece que esa es la razón por la que sí se ha generado un efecto muy significativo dentro de la opinión pública. Ahora, el presidente ha dicho reiteradamente que él no tiene ningún interés para el 2010, siempre y cuando la coalición de gobierno esté unida con un solo candidato. Ese es un tema en donde yo creo que hay unas charlas preliminares que no se han concretado, sobre las cuales no hay reglas, pero en donde debería el presidente ayudar a que la bancada que lo ha venido acompañando se unifique alrededor de un solo candidato. Podría ser, por ejemplo, temas como el de la consulta interpartidista que está consagrada en la reforma política, o podría ser también otro procedimiento que se designe o que se diseñe por quienes están en esa aspiración. Como la elección presidencial se hace a 2 vueltas, ¿no podría considerarse la primera vuelta como una consulta? Ese es un procedimiento válido, lo han postulado o lo han propuesto 2 o 3 partidos minoritarios de la coalición, pero tendría que haber unas reglas y la aceptación de todos los partidos de ese procedimiento. A mí me parece que también es un trámite que podría permitir que la coalición de gobierno tenga un candidato único que pueda enfrentar a la oposición. De todas maneras, ¿usted cree viable, posible la coalición, el acuerdo de la coalición de gobierno en torno a un solo candidato? Tiene que ser así, si no se va a perder la presidencia, la seguridad democrática y muchos de los avances que se han logrado durante este gobierno. ¿Pero usted a quién ve renunciando? ¿A Juan Manuel? No, los veo en una coyuntura en donde por medio de un proceso, como le decía, o una consulta o una primera vuelta, como usted lo menciona, se designe un candidato que, respetando ese resultado, se acoja o acompañe a quien resultó con la mayor votación. ¿Usted le ve opción a Misanín? Me dicen muchos colegas del Partido Conservador que es una opción muy fuerte dentro de ellos y tiene posibilidades. ¿Va a ser la candidata del Partido Conservador? Podría serlo. ¿Disputando con Holguín? Con Holguín. ¿Y Arias?
esa es definición ya del Partido Conservador. Yo no me podría aventurar a decir cuál de ellos tiene el mayor apoyo, pero me imagino que esa es una evaluación que vendrá en el momento en el que en marzo, como lo decía usted, Yamid, tengan que tomar decisiones como renunciar para no inhabilitarse. Doctor Barro, muchísimas gracias. Gracias a usted, Yamid. Miren enseguida las noticias del mundo en la emisión internacional del Noticiero CM.